Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Vamos a arrancar la clase de hoy desarrollando las medidas de tendencia central que forman parte de la unidad temática 3. De paso, con esta clase vamos a empezar la gimnasia de todas aquellas preguntas que se relacionen al examen final, cosas que ustedes ya lleguen con la gimnasia al examen final. Arrancamos rápidamente con esto y empezamos con las medidas de tendencia central. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central? Porque si tenemos nosotros un rango definido de valores, las medidas de tendencia central tienden a ubicarse hacia el conjunto de datos ordenados por magnitud. Tienden a agruparse, ¿sí?, hacia el conjunto de datos ordenados por magnitud. Si nosotros trasladamos esto a una aplicación práctica y decimos, por ejemplo, analicemos la variable ingresos semanales, ¿sí?, y tomamos una muestra de 7 obreros, ¿sí? Tomamos una muestra de los ingresos semanales de 7 obreros. Fíjense lo que digo. Vamos a tomar una muestra de los ingresos semanales de 7 obreros. Cuando yo hablo de una muestra, digo N minúscula. La N minúscula me está indicando que estoy trabajando con una muestra. Puede ocurrir que en el trabajo práctico el texto del práctico les indique que tomen a estos datos como la población. Entonces, cuando ustedes se van a referir a la población, trabajen con N mayúscula. La N mayúscula me está indicando que yo estoy trabajando con la población. En cambio, la N minúscula me está indicando que yo trabajo con una muestra, ¿sí? Volviendo al ejemplo de los ingresos semanales de 7 trabajadores, yo digo, cobra 70 pesos semanales, otro obrero cobra 75, otro obrero cobra 80, otro cobra 70, otro cobra 80, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 obreros y 7 obreros. Fíjense que cuando arrancamos el concepto de medidas de tendencia central, decimos, tienden a ubicarse hacia el centro del conjunto de datos ordenados por magnitud. ¿Qué significa esto? Que yo debo ordenar por magnitud mi conjunto de datos. Digo, 70, 70, 70. Tengo 2 obreros que cobran 75 y 2 obreros que cobran 80. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recuerden que nuestra muestra es igual a 7. Ahora, si yo quiero calcular para este caso puntual la primer medida de tendencia central, digo, la media aritmética o promedio es igual a la sumatoria de las observaciones sobre el número de observaciones, ¿sí? Entonces digo, si es la sumatoria de estos valores, tengo acá 7 por 3, 21, 210, más 150 serían 360, más 160 serían 520. 520.
sobre el tamaño de la muestra. ¿Cuánto vale la muestra? 7. Tengo 7 observaciones. Entonces digo, el promedio o la media es igual a, vamos a sacar brevemente el resultado de la división de 520 dividido 7. Un minutito, encontramos la calculadora. 520 dividido 7 nos da 74,28. ¿Sí? ¿Qué serían estos? 74,28 pesos. ¿Cómo hago la interpretación? ¿Sí? Interpreto. Voy a ir borrando esto. Y digo, la interpretación. ¿Cómo voy a interpretar estos datos? Digo, en promedio, los 7 trabajadores cobran pesos 74,28 pesos. Esto con la interpretación, chicos, del promedio, yo digo, en promedio, los 7 trabajadores o los 7 obreros cobran en promedio 74 pesos con 28 centavos. ¿Sí? Fíjense lo que yo digo, cobran pesos 74,28. ¿Qué significa esto? Que una de las características del promedio o de la media aritmética es justamente que viene expresado en la misma unidad de medida, de la variable. ¿Sí? ¿Cuál es la característica entonces? Que el promedio o la media aritmética viene expresada en la misma unidad de medida de la variable que yo estoy analizando. Fíjense, digo, 74 pesos con 28. Viene expresado en la misma unidad de medida de la variable. Esa es la característica del promedio. Quiero aclarar, para que esto no se preste a confusiones, que este análisis que hacemos para el cálculo del promedio o de la media aritmética es para datos simples, ¿sí? Para datos simples, es decir, datos que no estén ordenados en un cuadro de intervalos. Por eso utilizo esta fórmula, la fórmula del promedio o media aritmética para datos simples es igual a la sumatoria de cada observación sobre el número de observaciones o sobre el tamaño de la muestra. ¿Se entiende? Bien. Quiero trabajar un poquito con ustedes sobre una de las deficiencias principales del promedio. Esta clase también quiero que les sirva a ustedes como una especie de entrenamiento para cuando a ustedes les toque llegar a defender un tema en un examen final y le pregunten, por ejemplo, ¿cuál es la deficiencia o la debilidad en el cálculo del promedio? Fíjense, nosotros estamos trabajando con la variable ingresos semanales, ¿sí? Si yo, por ejemplo, dijera
que tengo un obrero que cobra 20, tengo 3 obreros que cobran 70, 2 que cobraban 75 y 2 obreros que cobraban 80 al comienzo, ¿sí? Pero incorporo un obrero que cobra 20 y otro obrero que cobra 220 pesos semanales, ¿sí? Si yo tuviera que calcular nuevamente el promedio, voy a decir, el promedio o la media aritmética es igual a la sumatoria de cada observación en particular sobre el número de observaciones o el tamaño de la muestra. Voy a sumar y voy a decir 520 más 20, 540, 560, 760 sobre, en este caso como incorporamos 2 obreros más, sería sobre 9. Para este caso en particular, el promedio de ingresos semanales sería de pesos 84 con 44 centavos. Y ahora la pregunta es, si yo tomo al azar un obrero, por ejemplo, tomo el obrero número 3 y comparo, digo, ¿es representativo el promedio de ingresos semanales respecto del obrero número 3? Lógicamente la respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Porque la debilidad del promedio o de la media aritmética es la de verse afectada por valores extremos muy pequeños o valores extremos muy grandes. Estos dos valores extremos, 20, que es un valor muy pequeño, y 220, que es un valor muy grande, lo que hizo fue desvirtuar el valor del promedio. Nosotros decimos 84 con 44 no es representativo del promedio de ingresos para ningún obrero o para ninguno de los obreros que estamos analizando. ¿Se entiende? Entonces, cuando en un examen final les pregunten ¿cuál es la debilidad del promedio? Nosotros decimos, la debilidad del promedio es la de verse afectada por valores extremos muy pequeños o valores extremos muy grandes. Esto hace que la media aritmética o el promedio se vea desvirtuado y no sea representativo del conjunto de datos. Y la pregunta inmediata del docente o del profesor va a ser, ¿y qué hago en ese caso? La respuesta es, calculo la mediana. Cuando el promedio o la media aritmética no es representativo del conjunto de datos, me sirve como valor representativo del conjunto de datos la mediana. Vamos a arrancar ahora con el cálculo de la mediana. Terminamos de calcular y de ver el cálculo del promedio o de la media aritmética con su respectiva interpretación y haciendo énfasis en la principal debilidad que tiene. No se olviden que la debilidad que presenta la media aritmética o promedio es la de verse afectada por valores extremos muy pequeños o muy grandes. Cuando esto ocurre, chicos, cuando el promedio se ve afectada por estos dos valores y esta medida no es representativa del conjunto de datos, me conviene siempre calcular la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el punto, fíjense lo que digo, la mediana
es el punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Deja la mitad de el 50% o la mitad de los datos por abajo, fíjense que yo digo por abajo, 75, 70, 20, y el 50% por arriba, digo 75, 80, 220. Si la mediana es el punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, la fórmula sería n sobre 2. Si yo aplico el concepto teórico de mediana, diría, es el punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces sería el punto 1, punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuál es el punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales? Sería el punto 5. Fíjense, yo digo, el punto 5 igual a 75. La mediana es igual al punto 5 igual a 75. ¿Sí? No se olviden, si yo aplico el concepto de la mediana y digo, es aquel punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Deja la mitad por abajo, deja el 50% de los datos por abajo y deja el 50% de los datos por arriba. ¿Sí? Divide al conjunto de datos en dos partes iguales. El punto central o el punto medio es aquel punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces la mediana es igual al punto 5 igual a 75. Vamos ahora con la interpretación. ¿Cómo interpreto el valor de la mediana? Digo, el 50% de los obreros cobran pesos 75 o menos. El 50% de los obreros cobra 75 pesos o menos. Puede cobrar 70, puede cobrar 20. Y el 50% restante cobra, pesos 75 o más. Digo, el 50% restante cobra 75 pesos o más. Puede cobrar 80, puede cobrar 220. Esa es la interpretación. Repito, el 50% de los obreros cobra 75 pesos o menos. Y el 50% restante cobra 75 pesos o más. Esa es la interpretación de la mediana. Vamos a trabajar un poquito con la diferencia que existe, o la diferencia puntual entre el promedio o media aritmética y la mediana. ¿Cuál es la diferencia puntual? Yo digo, la media aritmética o promedio es un valor. No olviden que habíamos dicho anteriormente que la media aritmética viene expresada en la misma unidad de medida de la variable. Si yo estoy analizando pesos, van a ser pesos, ¿sí? En cambio, la mediana no es un valor. La mediana es un punto. No se olviden que al calcular la mediana, habíamos dicho, la mediana es el punto
que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Y dijimos, la mediana es igual al punto 5 igual a 75. ¿Qué hicimos en este caso? Como el promedio o la media aritmética en su cálculo se vio afectada por estos valores extremos muy pequeños o muy grandes, nos conviene calcular la mediana. Fíjense que cuando calculamos la mediana, dijimos, la mediana se ubica en el punto 5 igual a 75. ¿Sí? En este caso, 75 nos daría la referencia y estaría indicando el valor central de la distribución. ¿Sí? Cuando no podemos calcular la media aritmética, calculamos la mediana, que en este caso sería más representativo del conjunto de datos. Fíjense en esta característica. En este caso nuestro valor, nuestro n o nuestra muestra es impar. ¿Qué sucede cuando n es par? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando n es par? Vamos a agregar acá una observación más, por ejemplo, 225. ¿Cómo calculamos en este caso la mediana? Cuando n es par. Lo más práctico es que ustedes puedan aplicar el concepto teórico de mediana. Repito, la mediana es el punto, va a ser un punto, que divide a este conjunto de datos en dos partes iguales. Va a dejar la mitad o el 50% por abajo y la otra mitad o el 50% restante por arriba. Entonces, si por los conceptos teóricos yo sé que va a ser el punto en el que divide al conjunto de datos en dos partes iguales y tengo 10 observaciones, ¿qué voy a hacer? Voy a tener 1, 2, 3, 4 valores por abajo y 4 valores por arriba. Y voy a tener dos valores centrales. Fíjense que tengo dos valores centrales para que el concepto teórico de mediana se cumpla. El punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, tomo los dos valores centrales y calculo el promedio. Digo, 75 más 75 sería 150. Tengo dos observaciones, dividido 2, sería 75. Fíjense que la mediana sigue siendo 75. Pero habíamos dicho que la mediana es un punto. Entonces, ¿en qué punto se va a ubicar la mediana? 5 más 6, 11, dividido 2, 5,5. Entonces digo, la mediana es igual al punto 5.5 igual a 75. Es una operación sencilla, lo único que tengo que hacer es aplicar el concepto teórico, dejar la mitad de los datos por abajo y la mitad de los datos por arriba. Promedio los dos puntos, es decir, el punto 5 más el punto 6 serían 11, dividido 2 me da 5,5. En el punto 5,5. Promedio los dos valores centrales, que serían 150, dividido 2 me da 75. Cuando la serie es par, aplico el concepto teórico de mediana
soy bastante pragmático en eso, soy práctico y digo, promedio los dos puntos y promedio los dos valores centrales. Vamos con la interpretación. ¿Cómo interpreto esto? Es la misma interpretación que hicimos para el cálculo anterior. En este caso va a diferir. ¿Por qué? Porque agregamos una observación más, que fue 225, y decimos, la mediana está ubicada en el punto 5.5 igual a 75. Recuerden que 75 surgió del promedio de estos dos valores. Sería 75 más 75 dividido 2. Digo, el 50% de los obreros cobra peso 75 o menos. Y el 50% restante cobra pesos 75 o más. 75 o más. ¿Está? Con la diferencia de que ahora la mediana, que es igual a 75, está ubicado en el 5.5, que surge de promediar los dos puntos centrales. Bien, entonces, calculamos el promedio, calculamos la mediana. Todos estos cálculos, chicos, no se olviden que son para datos simples, es decir, para una serie simple que no esté ordenado en un conjunto, que no esté ordenado en un cuadro de distribución de frecuencias. Y por último vamos a calcular el modo. En alguna bibliografía también la llaman la moda. El modo generalmente es el valor más frecuente. Si prefieren, lo pueden llamar también como aquel valor que se repite mayor cantidad de veces en una serie. En este caso, el valor que se repite con mayor frecuencia en esta serie es 70. ¿Sí? En este caso, el modo va a ser igual a 70. ¿Sí? Entonces, estas son las tres medidas de tendencia central con sus respectivos cálculos, con sus deficiencias, con sus virtudes algunas, para series simples. No se olviden, la media, esta es la fórmula, la sumatoria de cada observación en particular sobre el total de observaciones. Recuerden que la mediana es el punto que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, y el modo es el valor más frecuente, o es aquel valor que se repite mayor cantidad de veces en una serie simple. Vimos el cálculo y la interpretación para cada caso en particular, ¿sí? Para la media o promedio, para la mediana y para el modo. Vamos a arrancar ahora con el cálculo de las medidas de tendencia central para una serie ordenada, es decir, cuando los datos estén presentados en un cuadro de distribución de frecuencias. Fíjense que en este cuadro tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Tenemos el intervalo de clase 1, el intervalo de clase 2, el intervalo de clase 3, el intervalo de clase 4 y el intervalo de clase 5. Si nosotros miramos, decimos, ¿cuál es la amplitud de cada intervalo? La amplitud de cada intervalo sería 3. Amplitud, o algunos libros o alguna bibliografía lo llama también anchura del intervalo. ¿Por qué digo que la amplitud es 3? Digo 60, 61, 62. La amplitud es de 3. Fíjense que la amplitud de los intervalos es uniforme entre sí. ¿Sí?
todos los intervalos tienen la misma amplitud o anchura. En este caso, la amplitud de los intervalos es de 3. Vamos a ubicar las frecuencias, estas son las frecuencias absolutas, y decimos, el intervalo de clase 3 tiene una frecuencia absoluta de 5, el intervalo de clase 2 tiene una frecuencia absoluta de 18, el intervalo de clase 3, 42, el intervalo de clase 4, 27, y el intervalo de clase 5 tiene 8. En total tenemos 100 observaciones, ¿sí? Fíjense que como estos datos están ordenados en una tabla de distribución de frecuencias, la fórmula para el cálculo de la media aritmética va a variar respecto de la anterior, y vamos a decir, la media aritmética es igual a la sumatoria de f, es decir, de las frecuencias, por x sobre n. La sumatoria del producto de las frecuencias por el punto medio. Recuerden que en esta fórmula x representa al punto medio. ¿Cómo calculo el punto medio? El punto medio va a ser igual al promedio de límite inferior. Recuerden que 60 es el límite inferior del intervalo de clase 1 y 62 es el límite superior del intervalo de clase 1. Entonces, el punto medio es igual al límite inferior más el límite superior sobre 2. Es el promedio de los límites inferiores y superiores de cada intervalo. En este caso, x va a representar al intervalo de clase 1. Entonces digo, esto va a ser igual a 60 más 62 sobre 2. Sería entonces 122 dividido 2. Esto nos va a dar 61. Fíjense, el punto medio de este intervalo es 61. Entonces digo, el punto medio o x para el intervalo de clase 1 es igual a 61. Yo puedo ir calculando o haciendo el cálculo para cada intervalo de clase. Pero si yo me fijo, digo, ¿de cuánto es la amplitud de los intervalos? Es de 3. Entonces, el punto medio entre 63 y 65 sería 64. Fíjense que entre 61 y 64 la amplitud sigue siendo 3. El punto medio entre 66 y 68 sería 67. El punto medio entre 69 y 71 es 70. Y el punto medio entre 72, en este caso sería 74, chicos. Entre 72 y 74, el punto medio es 73. Fíjense que la amplitud se mantuvo para cada punto medio o valor representativo de cada uno de los intervalos de clase. Entonces, me voy a centrar en esta fórmula. ¿Qué me dice la fórmula?
haga la sumatoria de f de las frecuencias por el punto medio y divida por el total de observaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me conviene siempre mantener mi tabla donde voy a organizar mis datos y digo la sumatoria de f por x. Y comienzo a calcular 61 por 5. Un minutito, vamos a encontrar la calculadora acá. 61 por 5 nos da 305. 5 por 61, que sería la frecuencia por el punto medio, 305. 18, que sería la frecuencia absoluta del intervalo de clase 2, por 64, nos da 1152. 42 por 67, que sería f por x, que sería el punto medio para el intervalo de clase 3, sería 42 por 67, 2814. Para el intervalo de clase 4, f por x, es decir, la frecuencia por el punto medio, 27 por 70, 1890. Y por último, f, es decir, la frecuencia del intervalo de clase 5 por el punto medio, que sería 8 por 73, nos da 584. ¿Qué nos dice la fórmula? Sume el producto de f por x de cada intervalo de clase. Entonces tenemos 305 más 1152 más 2814 más 1890 más 584 nos da 6745. Aplico la fórmula y digo la sumatoria de f por x para estos intervalos me da 6745 sobre el total de observaciones. Fíjense que n vale 100. Entonces, el promedio sería 67,45. ¿Cómo interpreto? Digo, en promedio, la interpretación es, en promedio, los 100 trabajadores perciben ingresos semanales iguales a 67,45 centavos por semana, por ejemplo, dado que la variable que venimos analizando es la de los ingresos semanales. Fíjense que, a diferencia del ejemplo anterior, estos datos están organizados en una tabla de distribución de frecuencias. Están ordenados por intervalos y por ello la fórmula para el cálculo de la mediana varía ligeramente. La única diferencia o variación respecto a la fórmula anterior sería que en este caso consideramos las frecuencias, el producto de la sumatoria del producto de las frecuencias por el punto medio. Y decimos, en promedio, los 100 trabajadores perciben en promedio ingresos iguales a 67,45 pesos. Esa es la interpretación para este cálculo
para este ejemplo en particular. Terminamos de calcular el promedio. No se olviden, chicos, que la característica del promedio es la de venir expresada está expresada en la misma unidad de medida de la variable. Siguiendo con el ejemplo de los ingresos semanales, en este caso de 100 empleados, decimos que en promedio los 100 empleados perciben ingresos, en promedio perciben 67,45 pesos semanales. Y ahí digo, bien expresado en la misma unidad de medida de la variable. Vamos a calcular ahora, dejando de lado el promedio, vamos a calcular la mediana para datos agrupados. Recuerden que esta tabla es una tabla de distribución de frecuencias que está ordenado por intervalos. Son datos agrupados, ¿sí? Por eso el cálculo de la mediana se hace a través de esta fórmula. Y digo, la mediana es igual al límite inferior más n sobre 2, este término, no hace falta que lo aclare, digo n sobre 2 sería 100 dividido 2. FD significa frecuencia acumulada anterior. Y FP significa frecuencia propia. C es la amplitud del intervalo. C es la amplitud del intervalo. Entonces, la mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia propia por la amplitud. ¿Está? Para calcular la mediana en datos agrupados, necesito calcular antes en mi tabla la frecuencia acumulada. Digo 5 y 18, 5 más 18, 23 más 42 nos da 65 más 27 nos da 92 más 8 nos da 100. ¿Sí? Acumulo 5 más 18, 23, 23 más 42, 65, 65 más 27, 92, 92 más 8, 100. ¿Cómo voy a obtener el límite inferior de esta fórmula? Digo, lo primero que voy a hacer es calcular el término n sobre 2. Y digo, n sobre 2 sería 100 dividido 2 me da 50. 50 voy a ir a ubicar o a buscar en mis frecuencias acumuladas. ¿Dónde está contenido 50? ¿Está en 5? No. ¿Está contenido en 23? No. Está contenido en 65. Digo que está contenido en 65 porque recuerden que fuimos acumulando. Entonces, 65 contiene a 50. Entonces, marco 65 y encuentro mi límite inferior. Mi límite inferior en este caso va a ser 66. ¿Sí?
Ya encontré mi límite inferior. Ahora voy a ir completando mi fórmula y digo, la mediana va a ser igual al límite inferior, que ya lo obtuve, va a ser 66, más n sobre 2, que lo calculé recientemente, 100 dividido 2 sería 50, menos la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior a 65 es 23. 50 menos 23 sobre la frecuencia propia. ¿Cuál es la frecuencia propia o la frecuencia absoluta de este valor acumulado? Es 42. La frecuencia propia de este intervalo, de donde obtuve mi límite inferior, es 42. Lo divido por la frecuencia propia y lo multiplico por la amplitud. Recuerden que cuando empezamos analizando, habíamos dicho que la amplitud de este intervalo es de 3. Y ahí tengo lista mi fórmula para calcular la mediana. Digo, la mediana va a ser igual a 66 más 50 menos 23, ¿nos da cuánto? 27. 27 sobre 42 por 3. Recuerden que acá tenemos términos. Primero resuelvo este término y luego lo sumo. Digo, la mediana va a ser igual a 66 más, lo calculamos rápidamente, 27 dividido 42 por 3. 1,93. Redondeando, 1,93. Entonces fíjense que en este caso la mediana va a ser igual a 67,93. ¿Sí? Varía ligeramente del valor de la media aritmética. Fíjense que ahí se cumple el concepto de medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque tienden, en este caso, la media y la mediana están ubicados en este intervalo, entre 66 y 68. Tienden a ubicarse hacia el conjunto de datos, hacia el centro del conjunto de datos, ordenados por magnitud. Si se dan cuenta, el promedio o la media aritmética nos dio 67,45. Está ubicado en el intervalo de clase 3. Y la mediana nos da 67,93. También está ubicado en el intervalo de clase 3. Entonces, se llaman medidas de tendencia central porque tienden a ubicarse hacia el centro del conjunto de datos ordenados por magnitud. Ahí se cumple, y ustedes lo pueden ver, el concepto teórico de medidas de tendencia central. Bien, vamos a calcular ahora el modo o el valor más frecuente. Antes de que continuemos con este cálculo, chicos, quiero que se percaten de que tanto la media aritmética como la mediana se encuentran en el intervalo de clase 3, que concentra la mayor cantidad de observaciones. Fíjense que la mayor cantidad de observaciones cae en el intervalo de clase 3, 66, 68. Tanto el promedio como la mediana cayeron en el intervalo de clase que acumula la mayor cantidad de observaciones. Para calcular el modo en una serie ordenada o en un cuadro de distribución de frecuencias, digo, el modo va a ser igual. Recuerden que cuando calculamos la mediana habíamos definido que
66 representa nuestro límite inferior. Entonces, 66 más. Para este término en particular voy a trabajar con las diferencias y digo, tomo la frecuencia propia o la frecuencia absoluta propia del intervalo de donde obtuve mi límite inferior y digo, la diferencia anterior o la diferencia respecto de la frecuencia absoluta anterior sería 42 menos 18, es decir, la diferencia respecto de la anterior sería 42 menos 18 nos da 24. La diferencia anterior lo acabamos de calcular, 24, más la diferencia posterior, 42 menos 27 nos da 15, por la amplitud. ¿Sí? Repito, para el cálculo del modo en una serie agrupada, recuerden que en el paso anterior, cuando calculamos la mediana, habíamos obtenido ya nuestro límite inferior. Tanto media aritmética, mediana y modo van a caer en aquel intervalo de clase que acumule la mayor cantidad de observaciones. Entonces, para este término en particular, voy a trabajar con las diferencias. D1, digo, la diferencia respecto de la frecuencia absoluta anterior, me da 24, sobre la suma de las diferencias. La diferencia anterior nos dio 24, lo repetimos, aplicamos la fórmula, más, fíjense, la diferencia posterior, 42 menos 27 nos da 15. Entonces, la amplitud, fíjense que C representa la amplitud, es 3. Digo, ¿por qué es 3? 60, 61, 62. La amplitud es 3. Entonces, el modo es igual a 66 más 24 sobre 39 por 3. Esto va a ser igual a... Resuelvo primero este término, chicos, y luego sumo 24, minutito, 24 dividido 39 por 3 me da 1,85 redondeando. Entonces el modo sería igual a 67,85. ¿Sí? Fíjense que 67,85 también se encuentra en el intervalo de clase 3, entre 66 y 68. 67,85 estaría más o menos ubicado por A. ¿Sí? Fíjense, chicos, la media, la mediana y el modo se concentraron en el intervalo de clase 3, en el intervalo 66-68, donde acumula la mayor cantidad de observaciones. ¿Está? Las tres medidas de tendencia central, acá tenemos el resultado de cada una de ellas, se concentraron en el intervalo de clase donde acumula mayor cantidad de observaciones. Para terminar, fíjense que cuando la media, la mediana y el modo coinciden en valor, es decir, las tres medidas de tendencia central sean iguales, decimos que la distribución es simétrica o perfectamente simétrica. ¿Sí? En cambio, cuando la media o promedio es mayor que la mediana,
decimos que la distribución es asimétrica positiva. Cuando la media es mayor a la mediana, es decir, es asimétrica positiva, cuando la media aritmética es mayor a la mediana. Cuando la media es mayor a la mediana, la distribución es asimétrica positiva. Y por el contrario, cuando la mediana es mayor a la media aritmética, decimos que la distribución es asimétrica negativa. ¿Sí? Su valor de referencia siempre debe ser el valor de la media. Cuando la media es mayor a la mediana, es asimétrica positiva. Y cuando la media sea menor a la mediana, es asimétrica negativa. Si nosotros aplicamos ahora el concepto y decimos, para nuestro cálculo, la media es igual a 67,45 y la mediana es igual a 67,93. Digo, la media es menor a la mediana. Entonces, esta distribución es asimétrica negativa. ¿Por qué es asimétrica negativa? Porque la media es menor a la mediana. ¿Se entiende? Con esta interpretación, chicos, les alcanzaría para que ustedes puedan resolver su guía de trabajos prácticos. El alumno que tenga alguna duda o tenga algún inconveniente en la interpretación o en el análisis de este video, me escribe en el grupo, hace la pregunta puntual y vamos resolviéndolo, o en su defecto volvemos a repetir o profundizar el tema sobre el cual tengan dudas en particular. Espero que este ejemplo práctico les sea de utilidad y ya saben que ante cualquier duda pueden hacer la consulta respectiva. Gracias por todo, chicos.